Al principio del año nosotros empezamos con esa meta de estudiar Romanos 6 y no sé cómo vamos con el tema. Yo tengo que confesar que yo el primer mes lo tengo y cada vez lo repito y cada vez noto que me cuesta decir el primer mes y a partir de allí lo he llevado muy mal. Así que empiezo con la confesión personal para ponernos en contexto. Igual vas en el mismo bote conmigo y si es así, pues vamos a aprovechar un poco este tiempo ya con más calor, cuando sales fuera, que salís fuera de vez en cuando, ¿no? Ponlo en el móvil y repasa. Cuando estás andando, pues mira, es un buen tiempo para ejercitar la memoria y os animo a hacer esto. Porque qué bonito es tener eso en nuestra mente, de poder repasar las palabras de la Escritura. Pero desde que empezamos, Natán predicó sobre los primeros versículos y así nos anima a meditar un poco más en lo que estamos memorizando, pero hemos estado ocupados en otros temas, pero hoy vamos a volver a tomar ese reto para mirar este texto. Y quiero hablar un poco sobre ese pasaje y el pensamiento de esta victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Un poco para ponerlo en el contexto. Romanos empieza en los primeros 3 capítulos hablando de el gran problema de la humanidad. El gran problema de la humanidad no es la guerra, el gran problema de la humanidad no es el hambre, el gran problema de la humanidad no es la falta de tecnología, ni tampoco el cambio climático. El gran problema de la humanidad es un problema interior de cada ser humano. Todos somos pecadores delante de Dios. Y Pablo expone ese tema en los primeros 3 capítulos de una manera tan clara que nos deja de manifiesto lo que realmente está pasando, lo que causa las guerras, lo que causa las envidias, lo que causa no compartir con los demás. Todo esto realmente nace del gran problema y el gran problema es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que nosotros no tenemos ninguna conexión con Dios. Hemos cortado ese vínculo con nuestro Creador y el gran problema del pecado en el corazón humano nos lleva a ir directamente hacia una desconexión eterna, permanente de nuestro Salvador. De tal forma que cuando termina la exposición de ese tema, sinceramente tenemos que decir, entonces no hay esperanza. Si estamos destituidos, no hay nada que podamos hacer. Y así sería si no hubiera sido por lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios nos miró en nuestra condición perdida y Dios envió a su Hijo. Y Pablo expone el tema de la justificación del pecador y lo hace bajo un tema tan interesante. Pablo dice en el versículo 26 del capítulo 3, dice, para que Él sea justo y el que justifica por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ese lenguaje igual se nos pasa un poco por encima, pero ¿qué está diciendo? Está diciendo, Dios tiene que ser justo, es su carácter. Si Dios no es justo, entonces no es Dios. Dios no puede violar su propia justicia. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar a pecadores culpables? Dios no puede sencillamente mirar en la otra dirección y decir, voy a ignorarlo, total. Nosotros podemos imaginar cómo nosotros miraríamos a un juez que hace tal cosa. Un juez que toma a una persona, que escucha todas las pruebas contra esta persona y dice, sí, la persona es culpable, pero no le voy a castigar. Le voy a dejar ir, que total no pasa nada. Nosotros nos levantaríamos para clamar al cielo y decir, esa injusticia, Dios no puede ser injusto. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo tratar como justos a pecadores como nosotros?
Y la respuesta es Cristo. Cristo es el gran sustituto en que Él toma nuestro lugar de tal forma que nos dice que se oscureció la tarde y Él clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento en que Dios estaba tratando a su Hijo como si fuese David Bel, ahí colgado sobre la cruz, y Dios vio todo mi pecado sobre Cristo, y Dios le dio la espalda a su Hijo, esa eterna, perfecta unión entre el Padre y el Hijo. En ese momento, misterio de los misterios, se vio afectado por el pecado y Cristo sufrió el castigo de mi pecado, de tal forma que yo puedo estar en Cristo para disfrutar de una relación con Dios que no es mía. Yo no merezco esta relación, pero en Cristo yo recibo ese trato como si fuese yo el Hijo de Dios. Este es el tema de la solución que Dios tiene para el pecado. Así que llegamos al versículo 1 del capítulo 5 y Pablo dice, justificados pues por la fe, este pensamiento de que Dios ya nos trata como justos por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que a veces leemos estas palabras porque las conocemos y no vemos realmente la potencia que tienen las palabras estas. Pero si lo ponemos en el contexto de los primeros 3 capítulos, tenemos paz para con Dios. Esto es algo increíble, algo que dices, no puede ser que yo tenga paz con Dios. Esa paz que en el capítulo 8 se convierte en esa gran afirmación de Pablo que dice, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, porque nosotros tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está tratando el tema del pecado y el creyente. Y por un lado entendemos que el tema está zanjado. Se acabó el tema. Mi pecado fue castigado en Cristo sobre la cruz y yo estoy libre. Tengo paz con Dios. Pero cuando miro mi vida, yo veo otra cosa. Yo veo una lucha constante con el pecado. Yo veo que el pecado sigue estando ahí, intentando meterse en cualquier momento. Y ese es el lenguaje que usa Dios con Caín cuando le habla sobre su pecado, que es una imagen del pecado exterior que ataca. Y muchas veces preferimos esta imagen, porque nos gusta esta imagen del pecado como una bestia que nos ataca y nosotros inocentes, pobrecitos. Pero también tenemos que hablar de otra imagen, la imagen del pecado dentro de mí. El pecado que está buscando tomar control y guiar mi vida desde adentro, porque hay un apetito en mí que desea el pecado. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el creyente y el pecado? Pablo ha terminado el capítulo anterior con esta frase. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese pensamiento de que donde hay mucho pecado, Dios da más gracia. Por cierto, una gran promesa para nosotros en el mundo en que vivimos, el pensamiento de que hay tanto pecado y cada día, cada vez que ponemos las noticias, cada vez que nosotros abrimos los ojos y miramos lo que está pasando, vemos pecado, pero pecado abundante. Un gran consuelo para nosotros, donde abunda el pecado, Dios hace sobreabundar su gracia. Pero esto despierta las 2 preguntas de Romanos 6. Y realmente estas 2 preguntas forman lo que es la columna del capítulo. ¿Cuáles son las 2 preguntas? La primera encontramos en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa era una acusación que la gente tiraba hacia Pablo. Pablo, claro, predica un mensaje que dice, pues cuanto más pecamos, más gracia muestra Dios. Por lo tanto, Pablo está diciendo que pequemos más. Y Pablo no decía eso. En ninguna manera contesta esta pregunta. La otra pregunta la encontramos en el versículo 15. Dice,
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Una vez más, volviendo a este pensamiento. Así que voy a dejar esta pregunta para más tarde y vamos a enfocar hoy en esta primera pregunta. Ese pensamiento de ¿debemos seguir pecando? ¿Debemos perseverar en el pecado? Lo cual Pablo contesta rotundamente que va, para nada, ni hablar. Y entramos en el pasaje. Yo he puesto los primeros 11 versículos porque quería resaltar 3 palabras. Y ya veis las palabras resaltadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, si sois así perceptivos, notáis que he marcado estos 3 por qué, pero estos están marcados en otro color. Bueno, primeramente tenemos que entender que estamos mirando la Biblia en traducción. La Biblia no se escribió en castellano, la Biblia se escribió en griego, en el Nuevo Testamento. Entonces, el traductor ha puesto la palabra ¿por qué? En estos versículos, pero realmente no es el mismo por qué que tenemos aquí en el versículo 5, 7 y 10. Así que vamos a enfocar en 5, 7 y 10, porque 3 veces Pablo nos da una razón para no perseverar en el pecado. O sea, ¿por qué no vamos a permitir el pecado en nuestra vida? Pablo da 3 contestaciones. Bien, vamos a entrar en estos pensamientos. En el versículo 5 tenemos primeramente el pensamiento de nuestra identidad con Cristo o nuestra identificación con Cristo. He puesto como título aquí nuestra conexión con Cristo y luego después vamos a ver el siguiente punto que edifica sobre esto. Pero primeramente Pablo habla de nuestra identificación con Cristo, especialmente pensando en la cruz y la tumba. Bien, Pablo empieza a hablar aquí de lo que es el bautismo. Y eso es un problema para nosotros cuando miramos el texto, porque en el momento que nosotros hablamos del bautismo, automáticamente pensamos en agua. Bien, el bautismo y agua. Para nosotros estos 2 conceptos son sinónimos. Bautizar, estamos hablando del agua. Sabemos que hay diferentes modos de bautismo que se practican en diferentes sectores. Sabemos que algunos practican bautismo por aspersión, es echar un poco de agua. Otros echar agua, no sé si es, ¿cómo se llama al final? Aspersión y por echar. Y otros, como nosotros practicamos lo que es la inmersión. Nosotros entendemos que el bautismo, como se practicaba históricamente y como mejor representa lo que el bautismo representa, se hace por medio de la inmersión en el agua. Pero Pablo aquí realmente no está hablando del agua. Lo que tenemos que entender es que para Pablo y para los cristianos en los primeros siglos, ellos hablaban del bautismo y entendían un concepto espiritual que luego después se manifestaba por medio de un símbolo físico. Pero aquí cuando Pablo empieza a hablar del bautismo, cuando dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No está hablando sencillamente de agua, está hablando de una conexión con Cristo. Y al final, esto es lo que realmente es el bautismo. El bautismo es una identificación. El bautismo que primeramente encontramos en las Escrituras es el bautismo de Juan. ¿Cómo era este bautismo de Juan? Pues era un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué ocurría? Juan predicaba sobre el pecado. Y había gente que decía, esa tontería, eso no es tan serio como lo presenta él. Vaya, todo el mundo ha hecho esto. Así principalmente reaccionaban los fariseos que escuchaban a Juan. Y Juan los llama una generación de víboras, porque ellos no solamente minimizaban el pecado, sino también intentaban desviar a otros detrás del mismo camino.
Pero cuando una persona escuchaba lo que decía Juan y se le rompía el corazón bajo la convicción de Dios de que yo soy pecador, lo que hacía era identificarse con este mensaje por medio del bautismo. Él entraba en el agua para bautizarse, no porque el agua le hacía perdón de pecados, sino porque el agua manifestaba lo que ya estaba ocurriendo en su corazón. Su mente ya estaba de acuerdo con Juan y con Dios en cuanto al pecado, y por lo tanto el bautismo representaba esto. El bautismo es fundamentalmente una conexión, es una identificación. Y aquí Pablo nos dice que nosotros hemos sido identificados en Cristo, no solamente con su muerte, sino también con su resurrección. Ese pensamiento que Pablo expone aquí, que tiene que ver con hemos muerto con Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido en que cuando Cristo murió, estaban muriendo por mí. Estaban muriendo bajo el castigo que merecía yo. Y cuando Cristo salió victorioso de la tumba, eso también me implica a mí. Porque como dice Pablo aquí, yo también salgo para nueva vida. Yo estoy muerto en cuanto al pecado, pero estoy vivo para Dios. Ese pensamiento de esa conexión con Cristo es primeramente algo enorme cuando hablamos de mi relación con el pecado. O sea, ¿debo pecar? ¿Debo decir, pues no pasa nada, todo el mundo peca? Da igual, es que yo soy así. No, porque yo he muerto con Cristo y he resucitado. Pero Pablo continúa este pensamiento en el versículo 7 cuando dice lo siguiente: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así, edificando sobre el pensamiento, dice, nosotros hemos sido liberados del castigo del pecado. Somos justificados, tenemos paz para con Dios. Oye, si Dios me ha liberado de los lastres que yo tengo con el pecado, ¿cómo voy a continuar viviendo en el pecado? ¿Cómo voy a poner excusas y sencillamente aceptar el pecado, la presencia del pecado en mi vida? No puede ser. Yo soy libre. Habla incluso en estos términos, la destrucción del cuerpo del pecado. Ese pensamiento de que Dios ha cortado las cadenas que nos ataban al pecado y ha destruido ese dominio sobre nosotros. ¿Cómo vamos a seguir viviendo como si fuésemos todavía atados, esclavizados al pecado? Y en tercer lugar, en el versículo 10, Pablo dice así: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, o por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este pensamiento es muy interesante. La muerte entendemos que es un momento, ¿no? La muerte no es un estado, la muerte es una acción, por decirlo así. La muerte sí tiene su momento hacia la muerte, pero la muerte es un momento. Por eso se da un certificado de difunción y pone, ¿qué pone? Una hora, ¿no? Que no dice, pues entre los días 15 y 22. No, la muerte es un instante. ¿Pero la vida es un instante? No. Vivir, marcamos nuestra vida entre nuestro cumpleaños y aquel día que viene, cuando ya nos firmará el certificado este. La vida es un estado, no un momento. Qué interesante este pensamiento, que ya que estamos identificados con Cristo, estamos libres y por lo tanto cambia la forma en que vivimos. Cristo murió una vez y nosotros también hemos muerto con Él, pero ahora eso significa que nosotros gozamos de vida. Nosotros tenemos una existencia, una vida real en que estamos viviendo. No lo pone, pero se entiende
Ahora para Dios vive, el pensamiento es que debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Y dónde pinta el pecado? En esta vida nueva que viene tras nuestra muerte con Cristo. Bien, Pablo expone estos 3 temas y luego a continuación edifica sobre esto para no solamente hablar de nuestra conexión con Cristo, sino nuestro compromiso con Cristo. ¿Qué significa esa realidad de que yo estoy vinculado con Cristo? Pablo nos da 3 términos, 3 mandatos aquí que realmente nos hacen entender lo que es nuestro compromiso con Cristo. Primeramente, habla de considerarnos muertos al pecado, pero vivos a Dios. Realmente el pensamiento, el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un poco de una transición hacia los versículos siguientes, pero empiezo por aquí porque es interesante lo que Pablo está diciendo. Esa palabra dice considerarse muertos y vivos. Es una palabra que tiene que ver con la mente. He puesto aquí asimilar, estaba buscando una palabra para un poco plasmar lo que es el significado aquí, pero asimilar una verdad presente. Y la palabra es la palabra en griego de donde tenemos la palabra lógica. O sea, tiene que ver con el razonamiento. Y estaba buscando una forma de ilustrar esto y, bueno, luego después mirando en varios comentarios, yo creo que todo el mundo va más o menos por el mismo camino. Pero yo lo voy a poner en términos personales. Cuando nosotros vinimos a España, vinimos con nuestra familia, que en ese momento era un niño, y con una caja. Bueno, teníamos un par de cajas también, que fue la primera vez que viajamos sin maletas. Viajamos con cajas, que se podía hacer en ese momento, ya no se puede hacer. Las cajas llegaron destrozadas, pero bueno, por lo menos las cosas dentro de la caja llegaron. Luego después mandamos una caja de madera que tenían todas nuestras posesiones terrenales, todas. Lo que teníamos estaba dentro de las cajas de cartón o dentro de la caja de madera. Y tengo que admitir que gran parte de la caja de madera pues eran mis libros. Ahora lo pienso, que si llego a saber lo que venía digitalmente, dejo los libros y no los traigo. El caso es que tengo mis libros, que todavía están. Pero, ¿qué pasa? Cuna no teníamos. Silla para el niño no teníamos. Sofá, ni hablar. Cama, tampoco. Es que nosotros no teníamos nada. Y tengo que admitir que los primeros meses, cada vez que pasaba un contenedor, miraba. ¿Me entendéis, no? Hoy por hoy en España tenemos estas tiendas de segunda mano que la gente vende cosas, pero en ese momento no existía eso. Entonces la gente tiraba muchas cosas y cosas que estaban bien. Nosotros sacamos microondas, sacamos el sillón del niño, sacamos muchas cosas de la basura. Y me acuerdo del día que encontré la mesa de la cocina. Coger la mesa de la cocina y mira lo que Dios nos ha dado. Y era para nosotros, no sé, eran momentos bonitos en que dices, qué bonito, ¿no? Como Dios provee. Sí, los muebles no eran gran cosa. Teníamos muebles que tenía, ¿cómo se llama el bicho ese que come la madera? Carcoma. Y tenías que tener cuidado porque dices, bueno, eso tiene carcoma. A ver si va a afectar los pocos muebles que tenemos y vamos a terminar con carcoma en todo. Pero ese pensamiento de vivir de la basura de los demás, de no tener para gastar. Vale, ese fue un momento de nuestra vida. Gracias a Dios, pues estamos viviendo en otro momento ahora. Estamos en una situación distinta. Gracias a Dios ha provisto trabajo para nosotros y ya tenemos dinero en el banco. Pero, ¿a qué nos pasa?
¿Todavía está la tentación de vivir como si no tuvieras? De pasar por la basura y ver algo y decir, no está mal eso. Hombre, no está mal, pero realmente tampoco está bien. O sea, yo no digo que si yo veo algo en la basura que esté bien, no lo digo que no lo coja. O sea, igual lo cojo. Pero tiene que estar muy bien para que lo coja. Yo no voy a coger cualquier cosa de la basura. ¿Por qué? Porque si yo necesito una mesa para la cocina, gracias a Dios, puedo ir a comprarla. ¿Vale? ¿Me entendéis? Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo viviera todavía como si no tuviera nada, cogiendo de la basura, diríais, algo falla. Estás un poco mal de la cabeza. Tienes un trabajo. ¿En qué vas a gastar tu dinero si no compras lo que necesitas para tu familia? Y ese es el pensamiento que Pablo tiene aquí, este pensamiento lo pone en términos en nuestra traducción de consideraos muertos y vivos, pero el pensamiento es, tenéis que asimilar la verdad que realmente es vuestra. O sea, tenéis que entender que sois, ya no habéis muerto para el pecado, es una realidad, pero lo tienes que asimilar, porque la fuerza del hábito nos puede llevar a seguir haciendo lo que hemos hecho en el pasado. O sea, la fuerza del hábito nos lleva a seguir haciendo lo que hacíamos antes. Y Pablo dice, pero ya no sois lo que erais antes, sois diferentes. Y no solo eso, no solamente habéis muerto, sino que también habéis vivido. O sea, habéis llegado a revivir y tenéis una vida en Cristo que es nueva. Y ese es el pensamiento que Pablo empieza aquí en la mente. Dice, tenéis que asimilar esta verdad que tenéis, lo que Cristo ha hecho por vosotros. Tenéis que hacerlo vuestro. Luego después, en los versículos 12 y 14, habla de no dejarse dominar por el pecado. No dejar que reine el pecado en vuestra vida. Esto edifica sobre el pensamiento anterior. Oye, si hemos muerto con Cristo y hemos llegado a vivir, a experimentar la vida, ¿qué hacemos obedeciendo al pecado en nuestras vidas? ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué seguiríamos obedeciendo las concupiscencias del cuerpo, del pecado, cuando nosotros estamos libres de este pecado? Pero quiero enfatizar no solamente este pensamiento de no reine, sino enfatizar lo que realmente está detrás de este pensamiento. ¿Por qué es que el pecado no debe reinar en nosotros? Y la respuesta de Pablo aquí en este libro es porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Nosotros siempre hablamos de la función del Espíritu Santo en dos términos, en dos ámbitos. Primeramente, el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en hacernos ver el pecado. Esa es la parte incómoda de lo que es la vida espiritual. Cuando dices, oye, yo debo ser una persona muy buena, o sea, yo tengo muchos años, soy mejor que los demás, debo vivir tranquilo y feliz porque soy buena persona. Y el Espíritu Santo nos dice, perdón, mira esto y esto y esto y esto y esto. Empieza a mostrar todos los aspectos de nuestra vida que no agradan a Dios. Y decimos, todavía tengo camino por delante. Los que realmente se ven buenos es que el Espíritu Santo no está haciendo la obra en su corazón. La obra del Espíritu Santo nos hace ver los fallos que tenemos. No nos permite excusar y minimizar y tirar hacia adelante como si nada. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo, nos está haciendo ver el pecado. Pero no solo esto, porque el Espíritu Santo no solo es el aguafiestas, que justo cuando vamos a pasar un momento bueno nos fastidia el momento. El Espíritu Santo está produciendo fruto espiritual en nosotros. Nos hace ver no solamente nuestro pecado, sino realmente produce
en nosotros ese fruto espiritual. Y eso es el secreto detrás de no reine pues el pecado en nosotros, que no se enseñoree el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está mostrándonos el pecado para que podamos confesar nuestro pecado y abandonar nuestro pecado. Y luego está produciendo en nosotros el fruto espiritual, ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que nuestras vidas sean realmente otras. Así que puesto dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros la realidad de nuestra salvación, que Él manifieste la justificación por medio de la santificación. Y esto es lo que Pablo está desarrollando en estos capítulos 6, 7 y 8, ese pensamiento de la santificación. Pero en tercer lugar, tercer verbo que tenemos en el versículo 13 es este verbo presentaos. Presentaos. Pablo empieza con una realidad. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos presentado a nuestros miembros como siervos del pecado. Durante mucho tiempo nosotros hemos estado bajo órdenes del pecado y nosotros hemos pecado y hemos causado daños a nosotros mismos y a los demás. Y también una afrenta ante Dios. Pero aquí nos habla de otra realidad. Podemos coger estos mismos miembros físicos que antes prestábamos al servicio del pecado y nos podemos entregar a Dios. El pensamiento aquí edifica sobre lo que Cristo enseñaba en Mateo 6, cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores. No está hablando del pluriempleo, porque yo durante muchos años he tenido 2 trabajos y he tenido que trabajar para 2 personas. Pero lo que Cristo está hablando aquí es sobre 2 amos enemistados. 2 amos que realmente van en dirección contraria. Es imposible trabajar y agradar a 2 personas que van en la dirección contraria. Lo aplica Cristo al tema de intentar servir a Dios y a la vez servir al mamón, que realmente es el dinero. Intentar vivir con afán para llegar a ser rico y luego intentar también agradar a Dios de camino. Dice, estos son 2 señores que es que o vas a buscar el dinero y la riqueza y todo lo que ofrece, o vas a intentar servir a Dios. Ahora, cuidado, eso no significa que una persona sirviendo a Dios no pueda llegar a ser rica. Hay personas que sí, hay muchas personas que no. Pero es que tenemos la verdad bíblica de que Dios muchas veces bendice el trabajo y hay personas que se hacen ricas. Y espero que hayas tenido por lo menos el privilegio de conocer a alguna de estas personas. Qué bendición ver a una persona rica, pero que no se aferra a su dinero como su identidad, sino que lo utiliza como una herramienta delante de Dios. Qué bonito es conocer a una persona así. Esto es precioso, esto es una persona que realmente solo tiene un Señor. Dios es su único Señor y las riquezas las ve como lo que son, una herramienta que Dios permite que tengamos para su gloria. Pero ese pensamiento de que nosotros no podemos servir a 2 señores, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que coger estos cuerpos que Dios nos ha dado y lo tenemos que entregar para el uso del Señor. Qué bonito este pensamiento. Bueno, voy a avanzar porque lo he puesto aquí. Si estamos vinculados con Cristo por la fe, tenemos un compromiso con Cristo, vivir en la victoria que nos compró en la cruz. Eso es para resumir todo lo que tenemos en esa primera parte del capítulo. Estamos vinculados con Cristo y esto significa algo para nuestras vidas. Debemos vivir en esta victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Pero estos pensamientos que hemos estado pensando, considerarse, qué interesante que esto empieza en la mente. Eso empieza con una realidad que dices,
Yo sé que espiritualmente es verdad, pero tengo que reconocerlo en mi mente. Tengo que ser consciente de lo que es mío en Cristo Jesús. Pero no se termina ahí. No estamos solo ahí en una mente, en el cerebro, sino que eso se convierte en lo que es, lo que voy a llamar el corazón. Ese aspecto espiritual en que entiendo que el Espíritu Santo está obrando en mí para que el pecado no reine en mí. Dios está haciendo su obra en mi corazón para hacerme ver mi pecado, para hacerme crecer espiritualmente en Él, para que mi vida sea otra, para que cambie mi vida para Él. Pero tampoco se queda simplemente en esta parte, sino que también hay un aspecto que realmente es personal. Y mi aspecto personal es, debo entregarme para servir al Señor. Debo decir, todo lo que Dios me ha dado, lo quiero usar para Él. No estoy hablando de ir a la África para enseñar a los nativos o algo así. No estoy hablando de abandonar el trabajo que Dios te ha dado. Estoy hablando de una manera práctica en que nosotros debemos vivir nuestra vida para el Señor. Es decir, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Pues lo quiero usar para Él. Dios me ha dado talentos, habilidades, dinero, capacidades, amistades, familia. Todo lo que yo tengo, quiero emplearlo en el servicio de Dios. ¿Y sabes qué? Debemos estar tan entregados a servir al Señor de esta manera que el resultado debe ser que el pecado no tiene lugar de entrada. Ahora, el pecado siempre busca lugar de entrada. Nuestra lucha con el pecado es constante, pero debe ser una lucha. Debemos estar constantemente intentando avanzar en nuestra relación con el Señor. Y el punto de Pablo es, no vamos a perseverar en el pecado, no vamos a excusar el pecado, no vamos a sencillamente decir, bueno, es que yo soy así, es que todo el mundo hace esto. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, estamos demostrando que nosotros no hemos entendido lo que realmente es la salvación. El propósito de la salvación es que Dios vaya o que Dios siga cambiando nuestras vidas más y más y más a la imagen de Cristo. Yo estoy predicando este mensaje porque me parece tan práctico para nosotros este pensamiento. Pero lo quiero aplicar de las siguientes dos maneras. Primeramente, si estás escuchando estas palabras y reconoces que realmente tú no estás identificado con Cristo de manera espiritual. Dices, David, estoy sentado aquí, identificado con Cristo estoy. Ya, pero esa no es la identificación que cuenta. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Pasar por estas puertas no ocurre nada mágico en la vida de la persona. Estar en este sitio es un buen sitio. ¿Cómo voy a decir otra cosa? Os animo a estar en este sitio cada vez que podáis. Pero estar en este sitio no te identifica con Cristo de la manera que estamos hablando hoy. Como he dicho, tampoco estamos hablando sencillamente de haber sido mojado en agua. Estamos hablando de esa identificación espiritual con Cristo, en que nos vemos unidos con Cristo de tal forma que su muerte ha sido nuestra muerte y que su resurrección es la nuestra porque nuestras vidas han sido cambiadas, transformadas. El Espíritu Santo mora en el corazón. Si estás escuchando estas palabras y realmente no has experimentado este cambio, ahí tiene que empezar. Este mensaje no es un mensaje de intenta ser buena persona, intenta dejar algunas cosas que son vicios, que vivirías mejor sin estas cosas. Ese mensaje no va por ahí. Ese mensaje empieza y termina con la obra de Cristo en el corazón.
pero entendiendo que, según vuestra confesión, la mayoría de vosotros habéis llegado a este momento, estáis identificados con Cristo por la fe. El mensaje nos lleva a considerar cómo es nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Se nota realmente que somos de Cristo? Tu vida, ¿cómo ha cambiado en los últimos 10 años? En los últimos 5? En lo que llevamos de año, incluso en el último mes. Y ahí es donde todos tenemos una tendencia de acomodarnos, un poco situarnos, y conforme avanza el tiempo, pues nos cuesta más y más llevar esta lucha con el pecado. Ya igual hemos quitado algunas cosas grandes, y quizás con mucho orgullo contamos a las personas, mira cómo era antes, mira lo que hacía antes, pero un poco dejamos de luchar contra aquello que está todavía ahí acechando nuestra vida. Y ese mensaje es para animarnos a seguir adelante. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Esto no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe seguir siendo transformado más y más y más en la imagen de su Salvador. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Doy gracias por ese libro de Romanos y este capítulo en especial que estamos meditando, memorizando en este año. Y pido, Señor, que sigas obrando en nosotros para transformarnos, para hacernos más y más como te agrada a ti. Queremos que tú seas alabado por nuestras vidas, que otros, viendo nuestras vidas, vean esta transformación continua en nosotros, que vean la obra del Espíritu Santo que va rompiendo la autoridad del pecado en nuestras vidas, que va erradicando la presencia de estos pecados en nuestras vidas, para que otros vean a nuestro Padre que está en los cielos y te glorifiquen. Pedimos esto para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.